Bien, esta mañana comenzamos la serie sobre la cruz de Cristo. Y esta mañana vamos a comenzar con el mensaje Nuestras creencias sobre la cruz de Jesucristo. Nuestras creencias sobre la cruz de Cristo. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2 versículos 1 al 5. Es Pablo quien está escribiendo aquí. Algunas Biblias tienen como título Proclamando a Cristo crucificado. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Y ojo, número 2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Los taxistas la cargan como un amuleto en sus retrovisores. Los tuctuqueros la mandan a coser en la lona de sus motos. Los autobuseros las tienen con luces LED de diferentes colores en sus transportes. Muchas personas las usan de llaveros, otras las tienen de oro, se las cuelgan en el pecho, otros se las regalan de plata, bonitas, hermosas, y una gran mayoría las usa como amuleto de la buena suerte. Hermanos, me refiero a la cruz de Cristo. Un instrumento utilizado para torturar, matar y sobre todo el Imperio Romano para sojuzgar y dar ejemplo que cualquiera que se rebelase contra Roma moriría de esa manera. Al inicio los cristianos nunca usaron la cruz como un símbolo del cristianismo. Fue siglos después que los cristianos empezaron a usar la cruz como el símbolo de Cristo. Pero para el apóstol Pablo dice, yo me propuse una cosa, entender, conocer profundamente a Jesucristo y a este crucificado. La cruz de Cristo ha venido a ser el símbolo más poderoso en toda la historia sobre cualquier acontecimiento jamás ocurrido en toda la historia de la humanidad. Ahora bien, si la cruz era un instrumento de tortura y muerte y el más cruel que jamás hasta la historia se haya inventado, porque no existe otro instrumento más cruel, más terrible, más doloroso, más angustioso que la cruz, ¿por qué un Dios de amor, todo glorioso, todopoderoso, decidió enviar a su Hijo a morir de la manera más cruel, más terrible, más dolorosa, más angustiosa, para que Jesús mismo haya dicho, Padre, si es posible que yo no beba esta copa, mas hágase tu voluntad? La cruz de Cristo es una enseñanza fundamental que determina de alguna manera dónde usted pasará el resto de la eternidad. La cruz de Cristo no es un evento casual, imprevisto, accidental, inesperado. Fue todo lo contrario. La cruz de Cristo es el plan glorioso de Dios. Ese mismo plan fue el que Él planteó para darle solución al problema del ser humano que estaba separado de Dios por causa del pecado. Es decir, que Dios mismo lo planificó en su sabiduría infinita para solucionar de una vez por todas la muerte espiritual que nos separaba Dios con los hombres. Hermanos, la cruz de Cristo, morir por crucifixión era una cosa terrible. Los romanos flagelaban a la persona antes de crucificarla. Usualmente la ley permitía darle 39 azotes en la espalda. Esos 39 azotes tenían 9 tiras y cada tira tenía huesos, hierritos, plomitos. Y cada vez que le pegaban en la espalda a la persona, la espalda se abría. Habían unos que hasta la columna quedaba abierta literalmente.
Isaías predijo que la llaga, la espalda de Jesús se convertiría en una total llaga. Y Jesús fue castigado de esta manera brutal, sin comer, sin dormir toda la noche, y al día siguiente fue y enfrentó la cruz de una manera cruel, terrible. La persona era suspendida de los brazos y la persona en los estertores de la muerte. Los romanos no fueron los inventores de la cruz, fueron los bárbaros. Pero ellos la sofisticaron de tal manera que la persona que la ponían en la cruz sufriera más. La persona en el momento que la acostaban tenía toda su espalda abierta, pero como le volvían a poner la ropa se pegaba a las heridas y cuando llegaba a la cruz lo desnudaban completamente, desnudo completamente. Los judíos cuando lapidaban a alguien permitían que tuviera un taparrabo, un como calzoncillo, digamos. Pero los romanos desnudaban a la persona. Jesús fue puesto desnudo en esa cruz por usted y por mí. Humillado, avergonzado. Como un Dios de amor permitió que a su propio hijo le hicieran eso tan doloroso, tan terrible. Marcos capítulo 15, la lectura devocional que hicimos, dice que fue puesto a las 9 de la mañana en la cruz. A las 12 del mediodía se oscureció completamente el cielo, hasta las 3 de la tarde, 3 horas de oscuridad total. Historiadores romanos dicen que para el cuarto día de las 202 Olimpiadas, el cielo se vio estrellado completamente al mediodía. ¿Por qué Dios permitió eso? ¿Por qué Dios permitió todo ese dolor, todo ese sacrificio? ¿Qué significa la cruz para nosotros? La cruz de Cristo entonces es el plan glorioso de Dios para liberar al hombre de la maldad y de su pecado. La ciudad de Corintios era una de las ciudades más corruptas, más perdidas de su época, y ellos tenían muchas creencias, muchas mezclas de filosofías. Pero Pablo, cuando se presenta en esta ciudad, dice: yo no me propuse anunciar ninguna filosofía, sino dice: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Era una locura. ¿Cómo es que Pablo, un hombre tan sabio, tan prudente, tan científico, tan conocedor, se para a hablar de un Dios que ha sido crucificado de la manera más violenta, de la manera más vil, en que solo los bandidos, la gente perversa moría? Solo el maldito era puesto en un madero. Y Pablo dice: yo me propongo conocer a este Cristo y a él crucificado. Aunque la cruz era un tropezadero para los judíos y para los gentiles locura, dice Pablo, es la sabiduría de Dios. 1 Corintios 1, 23 y 24. Para Pablo no había nada más importante que la crucifixión de Jesucristo. Los verdaderos creyentes, los verdaderos discípulos de Jesucristo, debemos estar conscientes del verdadero significado de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. ¿Está usted realmente convencido de lo que significa la muerte de Jesús en la cruz? Número 1, tiene que estar bien claro en su mente que la cruz fue el plan de Dios. No fue una casualidad. Aunque tanto los judíos como los romanos tuvieron un papel importante en este evento, todo ocurrió de acuerdo al plan de Dios. Desde la fundación del mundo, Dios sabiamente planificó cómo sería la muerte sustituta de su Hijo por toda una humanidad pecadora.
Primera de Pedro 1, 19 al 21 dice: sí, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creísteis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y vuestras esperanzas sean en Dios. Pedro dice que este acontecimiento fue planificado antes de que el mismo mundo se hubiese fundado. Y Pablo dice en Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5, según nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El acto salvífico, la muerte gloriosa de Jesucristo nos hace personas sin mancha. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. La persona que cree en el sacrificio glorioso de Jesucristo es declarado santo, sin mancha, justo. Dios no nos ve como pecadores. Según nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Esto demuestra que Dios, mucho antes de la creación, de que el pecado se hiciera su entrada al mundo, ya Dios tenía un plan trazado para nuestra redención, para nuestra salvación, para nuestra justificación, para nuestra santificación. El plan de Dios para la crucifixión de su Hijo fue motivado por tres aspectos. Número uno, primero, nuestra pecaminosidad. La Biblia dice: por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos separa de Dios. El pecado hace que nosotros tengamos una muerte espiritual. Muerte espiritual es que no tenemos una relación, no tenemos una comunión con Dios. Y el pecado nos separaba de Dios. El segundo motivo que Dios hace para este plan es su amor. Dice la Biblia: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Y la tercera, su justicia. El Señor había decretado en su santa palabra, en Ezequiel 18:4, que el alma que pecare, esa morirá. Aunque Dios nos ama, Dios sabe que nosotros somos pecadores y no ignora que usted y yo somos pecadores. Y Él no ignora que la paga de ese pecado es muerte. Entonces Él necesitaba satisfacer esa justicia. Dios tenía que buscar un pago por ese pecado. Y la crucifixión es el suceso donde nuestro pecado, la justicia y el amor de Dios se juntan. Jesús murió en la cruz por expiación, o sea que pagó nuestros pecados de una sola vez y para siempre. En el Antiguo Testamento los sacrificios de los animales se presentaban una vez al año en la Pascua para expiar los pecados de todo el pueblo. El sacerdote primero se presentaba por sí mismo y hacía un sacrificio para sí, donde él se limpiaba primero, pero luego presentaba un sacrificio y una vez al año ese sacrificio tapaba el pecado. Cada año tenía que hacerse, porque eran prototipos de un tipo que había de venir para quitarlo de una vez para siempre. Como consecuencia del amor de Dios por nosotros, Él envía a su Hijo a morir en esa cruz y pagar la deuda que nosotros teníamos. Ahora, el problema es que la persona que tenía que morir tenía que ser perfecta. Y solo Dios es perfecto. Y entonces Dios tenía que humanarse porque Él no había pecado.
Toda nuestra desobediencia, toda nuestra maldad, toda nuestra injusticia, todo nuestro egoísmo, todo lo que a usted se le pueda ocurrir de perversidad, Dios lo estaba cargando en su propio Hijo en ese momento. La segunda cosa que tenemos que entender, que la cruz es el centro de la vida cristiana. La cruz es el suceso divino por medio del cual somos salvos. Solo la sangre de Cristo puede limpiar nuestros pecados. Y solo la sangre de Jesucristo puede reconciliarnos con el Padre Celestial. Aunque los judíos y los romanos vieron la crucifixión como la ejecución de un criminal, para Dios fue la expiación perfecta del pecado de la humanidad. El sacrificio de Jesucristo fue superior a cualquier otro sacrificio de cualquier cordero hecho en la antigüedad. Por eso el escritor de Hebreos en el capítulo 9 de los versículos 24 y 25 y 26 dice que Jesucristo es el cordero perfecto que fue inmolado por nuestros pecados. En el Antiguo Testamento el sacerdote se presentaba y esparcía la sangre en el suelo de ese cordero, porque la tierra estaba maldita por causa del pecado. Pero también ponía la sangre sobre el propiciatorio. El propiciatorio era la tapadera del arca del pacto, donde habían tres cosas: la vara de Aarón, que había reverdecido y que simboliza que usted y yo nos rebelamos contra la autoridad de Dios. Estaba el maná que Dios les había dado de comer y que de todas maneras nosotros representa que somos ingratos. Y la tercera cosa que estaba ahí eran los 10 mandamientos, que ni usted ni yo los hemos podido cumplir. Estas tres cosas representan nuestra maldad, nuestro egoísmo, nuestro pecado, nuestra perversión. Y entonces el sacerdote ponía la sangre y la sangre tapaba una vez al año los pecados. Y Dios pasaba por alto. Esa era la Pascua, Pesaj, pasar por alto. Jesucristo es nuestra Pascua. Jesucristo llevó su sangre y la presentó en un tabernáculo no hecho de manos, en un tabernáculo celestial. Jesús no solo entró una sola vez para siempre, sino por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, dice Hebreos 9:26. El pecado es malo y no podemos ignorarlo. Podemos tratar de excusarlo, pero aquellas personas que mueren en pecado sin Jesucristo pagarán la condenación eterna por toda la eternidad, separados de Dios. Cuando Jesucristo está diciendo en la cruz: Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque en ese momento Él se hizo pecado por nosotros y Dios no puede tener comunión con el pecado. La ira de Dios cayó sobre Jesucristo en ese momento. Dios tuvo que cargar en Jesucristo la ira de todo el pecado de todos nosotros. Él lo pagó una sola vez para siempre. Fue capaz de por amor pagarlo por nosotros, pero la persona que rechaza a Jesucristo tendrá que cargar por toda la eternidad la ira de Dios. Y eso va a ser terrible. El ser humano no va a ser juzgado porque bailó, porque chupó, porque fumó, porque robó, sino por cuanto no creen en mí. El rey de este mundo ya ha sido juzgado. El grito, el último grito de aliento de Jesús es: consumado es, pagado está. Jesús pagó por usted y por mí. La crucifixión fue el único momento en toda la eternidad en que una de las personas de la Trinidad se vio separada de las otras dos. Jesús se tuvo que separar del Padre y del Espíritu Santo para pagar en ese momento el precio que usted y yo no podíamos pagar. Y mientras Jesús está en la cruz, Él clama en Mateo 27:46, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fue un instante doloroso, terrible, angustioso, en que todo el pecado de la humanidad estaba siendo pagado.
Y no solo tuvo que llevar esa carga sobre sí, sino que por primera vez fue separado de Dios mismo. La crucifixión es un suceso que nunca más podrá ser duplicado y nunca más necesitará ser repetido. La muerte expiatoria de Cristo sucedió en un día, en un solo momento de la historia. Fue más que suficiente para pagar los pecados de toda la humanidad. El Señor no tendrá que sufrir ni morir nuevamente por nosotros. La muerte de Cristo fue suficiente para cubrir todos los pecados. La gente escuchará que se predicará sobre el infierno, sobre esto, sobre lo otro, pero lo único que evita que usted vaya a la eternidad sin Cristo es la fe en la muerte salvífica de Cristo en la cruz del Calvario. Nada puede comparar lo que Jesús hizo en la cruz. Nada es más requerido para que seamos salvos que la fe en la muerte expiatoria de Jesucristo. Su crucifixión hizo posible que aquellos que en Él crean son perdonados por toda la eternidad. Y aquellos que lo hacen reciben la seguridad de la vida eterna, pues sus nombres son escritos en ese mismo momento en el libro del Cordero. Ese día habían 3 cruces. En una había un ladrón incrédulo, un delincuente que no quiso creer. En la otra estaba muriendo el Hijo de Dios, pagando por nuestros pecados. Y en la tercera cruz estaba un hombre pecador igual que nosotros. La diferencia es que este hombre le dijo: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. No había nada más que este hombre pudiera hacer que creer que verdaderamente el hombre que estaba muriendo ahí era el Hijo verdadero de Dios, pagando por los pecados. Y Jesús mismo le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. No necesitó hacer más que creer que era el verdadero Hijo de Dios. La única manera de creer en Jesucristo y de obtener la salvación es creer que Él lo pagó y que usted y yo no tenemos que hacer nada. Hay personas que piensan que puede darle una ayudadita a Dios. Cierto es que usted, con su testimonio, con su servicio, con su vida, usted puede ayudar a sus galardones, pero no para la vida eterna. Déjeme terminar con una historia. Para la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos, un hombre multimillonario, hombre rico, dueño de grandes empresas, compañías de acero, navieras, dueño de mansiones, dueño de bancos en Nueva York. Surge la Segunda Guerra Mundial, el hijo le dice: papá, quiero ir a la guerra. Le dice: mira, yo soy amigo del presidente de los Estados Unidos y yo no quiero que vayas a la guerra. Él dice: papá, yo quiero ir por mi nación a la guerra. Él tenía todo el poder económico, todo el poder político y todo el poder social para no ir a la guerra, pero el hijo de este multimillonario, dueño de mansiones y de grandes riquezas, de obras de arte, bancos, decide ir a la guerra. En la guerra, que era el único hijo de este hombre, muere salvando a un morenito que estaba en la guerra, un soldado, y ahí murió el hijo de este hombre tan rico. El morenito, en gratitud, hizo un cuadro al óleo y se lo regaló. Cuando regresa a Estados Unidos, busca al Señor y le dice: su hijo me salvó la vida a mí. Yo no tengo nada que darle más que este cuadro. Hice un cuadro de su hijo al óleo. El día que este hombre murió, en su testamento puso que se hiciera una subasta de todos sus bienes y que al final se iba a decidir qué iba a hacerse con todo el dinero que se recaudara de todos los bienes. El testamento decía que la subasta debía iniciar con el cuadro del hijo. Ninguno de los hombres ahí presentes, todos los millonarios, hombres ricos, quiso dar nada por el cuadro. Todos querían que se comenzara por las compañías, por los bancos, por las obras de arte, por las esculturas. Todos querían apropiarse de las compañías que este hombre había tenido, porque sabían que iban a ser subastadas muy baratamente. Nadie ofrece nada por el cuadro. Un anciano al fondo levantó la mano
y dijo, yo quiero ofrecer algo por el cuadro. ¿Quién es usted?, le preguntaron. Soy el jardinero, dijo. Yo jugué con el niño, dijo. Y yo no voy a poder ofrecer nada por ninguna de las propiedades, pero por lo menos el cuadro quiero tenerlo de recuerdo. ¿Cuánto ofrece? $100. Vendido, dijeron. Señores, se termina la subasta. ¿Cómo?, dijo toda la gente. Sí, el testamento dice que el que se lleva al hijo se lo lleva todo. Sorpresa, nos daremos muchos que desprecian al Hijo de Dios y su sacrificio en la cruz. El que tiene el Hijo tiene la vida, el que no tiene el Hijo no tiene la vida. Solo Cristo salva. Amén, hermanos. Vamos a orar. Señor, qué amor tan grande tú nos tienes. Límpianos con tu sangre, Señor. Y si hay alguien aquí que todavía en su corazón no le ha dicho a Jesús, Señor, entra en mi corazón, límpiame de todo pecado y de toda maldad. Quiero, Señor, que seas el Señor y el Salvador de mi vida. Ahora he creído firmemente que solo por tu muerte, solo por ese sacrificio santo y glorioso, es que puedo ser tu hijo, tu hija. Entra en mi corazón y sé el Señor y el Salvador de mi vida. Gracias. Gracias por tu muerte vicaria en la cruz del Calvario. En el nombre bendito de Cristo Jesús.